Bienvenidos una vez más. Soy el doctor Juan Francisco García Regalado, presidente del Colegio de Urgencias Y hola, del Estado de Guanajuato. Y vamos a empezar esta transmisión que vamos a estar haciendo tanto por parte del Colegio del Estado de Guanajuato como también por parte de la Asociación Latinoamericana de Atención de Emergencias y Desastres, ALACED. El día de hoy vamos a tocar un tema que yo considero muy importante y a lo mejor uno de los más difíciles en cuanto a lo que vamos a estar viviendo con el COVID-19, que es el tema de las implicaciones éticas que este tipo de patologías está teniendo para nosotros. Recordemos un poco sobre lo que está pasando con el coronavirus para sobre todo los amigos que no son del área médica y estar platicando que toda la epidemia del COVID-19 se está desarrollando a través de lo que la OMS está denominando como diferentes fases. Estamos hablando de 4 fases, lo que viene siendo la fase 1 hasta la fase 4. Fase 1 es cuando empezamos a tener algunos casos que teníamos a nivel, por ejemplo, de los países. Lo que estaba significando es que esos casos eran casos importados y por lo tanto eran casos contenidos. La fase 2 estamos hablando cuando tenemos varios casos, cientos y hasta miles de casos. Y finalmente estamos entrando a un problema que es la transmisión horizontal o la transmisión comunitaria. Y eso está significando que el virus está empezando a circular entre la población en general. Lo que estamos viendo en algunos países hermanos, como lo que fue Italia, lo que fue España, fue China, Corea y también lo que viene siendo parte de Irán, es una fase que se llama fase 3. La fase 3 es la presencia de muchos casos en un muy poco periodo de tiempo y que eso finalmente lo que está llevando o es al colapso del sistema y finalmente la fase 4 cuando esto se vaya a estar estableciendo como tal. Cuando tenemos estas fases, entonces estamos viendo que nosotros tenemos que estar haciendo algunas cosas en forma puntual con cada una de las fases y cada una nos va a traer un reto distinto. Lo que estamos viviendo en la mayoría de los países latinoamericanos es estar dentro de fase 2 y estamos en inminencia de fase 3. Lo que ya sabemos de fase 3, por lo que nos están diciendo nuestros amigos de Europa, es colapso de los sistemas hospitalarios. Y al momento que tenemos colapso de los sistemas hospitalarios, lo que vamos a estar teniendo es una sobredemanda de atención médica. Y esta sobredemanda de atención médica pues, nos va a estar implicando diferentes tipos de cosas, empezando porque la atención de los pacientes no va a ser en forma normal, sino que esto va a estar girando a una cosa que se va a llamar situación de contingencia y situación de desastre. Entrar para hablar de medicina de desastre nos va a estar implicando muchos cambios en el tratamiento habitual de estos pacientes y por lo tanto nos va a tener muchas implicaciones éticas. Para ayudarme con este tema, agradezco infinitamente la presencia de varios amigos, empezando por la doctora Virginia Garaycoechea Cannon. Ella es jefa de cuidados paliativos del Instituto Nacional de Salud del Niño en Perú. Doctora, si se quiere presentar, bienvenida, por favor. Ok, buenas noches a todos. Bueno, ya saben mi nombre, yo soy magíster en bioética, he sido por más de 10 años parte del Comité de Ética Asistencial del Instituto Nacional de Salud del Niño. He desempeñado algunos puestos administrativos también y bueno, soy pediatra de formación. Gracias. Doctora, muchísimas gracias. También quiero presentar a otra gran amiga, la doctora Jessica Bravo. Ella es especialista en urgencias médico-quirúrgicas, es subespecialista en medicina del paciente en estado crítico. Ella es vocera de IFEM para el capítulo de Latinoamérica. Jessica, un enorme placer tenerte por acá. Hola, muchas gracias por esta invitación en un tema que está siendo tan crucial. Bueno, yo trabajo en 2 servicios de urgencias, 2 servicios que son hospitales COVID. Entonces, vamos a tener pues una buena discusión sobre cuál va a ser la mejor forma de aplicar toda esta parte que nos compete en decisiones médicas. Gracias, Jessica. También con nosotros se encuentra otro gran amigo, Rafa Escalante. Rafa es médico pediatra
Él es subespecialista en terapia intensiva pediátrica, forma parte del el Comité Institucional de Ética en Investigación del Instituto Nacional de Salud del Niño. Y también Rafa, modestamente, es asesor permanente de investigación e innovación del Colegio Médico de Perú. Rafa, bienvenido. Rafa. Rafa se quedó congelado, Rafa. Bueno, yo creo que Rafa soy yo. Sí, ¿Aló? no, ya casi vamos contigo, Luciano. No más que Rafa, No, como pero es que que estoy viendo que dice que Rafa y aquí eres dice tú. Luciano. Bueno, pues Entonces está mal mientras, puesto, está mal mientras Rafa, colocado. mientras Rafa se Víctor, conecta con... Ahí está ya, Rafa. Preséntate, por favor. Rafa. Bueno, ahorita eh, ya estás sí, ahí. escucho muy entrecortado, pero bueno, agradezco a Juan Francisco la invitación y realmente es interesante estar en este foro. Eh, el día de antes de ayer y ayer hemos estado en sesión en el comité del Instituto Nacional de Salud y una de las cosas. Rafa parece que tiene algunos problemas con su conexión. Bien. Vamos a continuar. El día como comentaba, el día de hace un par de días hemos estado en reunión en el Instituto Nacional de Salud mirando justo el proyecto y protocolo Solidaridad de OMS. Es un tema bastante difícil. Latinoamérica tiene un sistema de salud muy débil y por lo demás nunca ha estado exigido a este nivel. Tenemos déficit no solamente de infraestructura, sino de recurso humano. Y por otro lado, la sociedad no está preparada para recibir una pandemia como la que estamos sufriendo ahora. Tenemos desigualdad en cuanto al tema de concepto. También quiero presentar a Luciano Guerra, otro muy buen amigo. Él nos está acompañando desde Perú. No, Panamá. Panamá, sí, perdón, Luciano, desde Panamá, tienes razón. Actual de la y Él ya tiene está. 2 maestrías, él es gerente en salud y docencia superior, Y tiene entonces diplomado en el bioética. problema del dilema y el problema ético en la decisión es algo que ahora vamos. Luciano, adelante. Bueno, Francisco, muchas gracias. Un gran saludo a todos. Qué gusto de oírte, ver que ahí está Rafa. También está Elis, el doctor Perdomo. Estoy viendo a Jessica. Placer, Jessica. Me alegro que esté mejorando. Y también el gran maestro y amigo del doctor José Callejas, venezolano, un bioeticista de alta calidad que radica en Chile y por el cual yo me enrumbé a esta materia, a esta disciplina tan bonita y tan atractiva. Y pues por él he seguido sus pasos. Me alegra mucho pues aprender aquí con ustedes en esta noche y participar humildemente en lo que pueda. Para mí verdaderamente un reto y agradezco la oportunidad de participar. No, al contrario, Luciano, gracias por estar aquí con nosotros. Finalmente, también les presento a otro muy buen amigo, el maestro Jacobo Arenas. Jacobo es filósofo. Podrás decir al área médica que qué está haciendo un filósofo acá.
Yo a Jacobo lo conocí cuando estábamos participando dentro del comité de investigación y de ética. Es una gente que tiene mucha, mucha visión y creo que nos puede como que poner en orden cuando tengamos algunos puntos que no tengamos muy claros. Jacobo es ahorita presidente del Comité de Ética en Investigación de la clínica Climba de la ciudad de Guanajuato. Jacobo, bienvenido. Bueno, antes que nada, muchas gracias. Buenas tardes a todos, buenas tardes, estimado amigo Francisco. Y sí, aquí pues yo me dedico a la filosofía, pero también he tenido el gusto de poder participar en comités, tanto hospitalarios como en ética y la investigación. Y al mismo tiempo me dedico a la docencia, materias filosóficas, pero también dentro de ellas pues está la de ética, bioética, historia de la ética. Y pues estamos aquí con mucho gusto de poder compartir con ustedes. Gracias, Jacobo. Y también, pues, bienvenidos a todos ustedes, los que quieran participar con nosotros en cualquier momento, pues adelante, porque este va a ser un tema complicado, pero muy, muy, muy relevante. Bueno, quisiera entonces, ya que está encuadrada la situación, estamos hablando en este momento de lo que va a pasar con los países latinoamericanos en fase 3. En fase 3, cuando tengamos muchísimos pacientes y lo que ya sabemos, pues la distribución que nos estuvieron enseñando los chinos, nos están diciendo 80% de los pacientes se van a estar presentando como una patología leve, 15% como una patología moderada, 5% como una patología grave. Y bueno, ese 5% que parece que no es nada, en realidad cuando estamos hablando de números totales estamos teniendo muchas implicaciones. Lo que estamos hablando con la famosa cuarentena de intentar aplanar la curva significa disminuir la cantidad de pacientes que entren a esta fase en el mismo momento. Y lo que yo tengo como percepción es que finalmente la verdad es que no lo estamos logrando, por lo menos México no lo está logrando y me preocupa mucho lo que seguramente en la semana que entra o las semanas que entran va a empezar a pasar en nuestro país. Primer pregunta que que a mí me viene a la cabeza y que quisiera que nos pudiera poner en contexto, Jacobo. Esto que vamos a estar teniendo, de estar teniendo muchos pacientes en muy poco tiempo, ¿es en realidad un dilema ético o un problema ético? Bueno, es importante tener en cuenta esta pregunta porque en la medida que nosotros tengamos la visión si es problema o dilema, vamos a atender mejor la situación. Primero, un problema pues tiene la característica de que está ahí una situación conflictiva y podemos utilizar varias alternativas para solucionarlo. Por ejemplo, cuando ustedes están en la práctica clínica, pueden decir, este paciente lo podemos abordar mañana, no es grave, o hay los suficientes recursos, hasta decir qué clínico puede atenderlo. Pero en una situación dilemática no es así. En una situación dilemática, el elegir automáticamente una opción implica descartar la otra. Y teniendo en cuenta, como dice el doctor Francisco, que tan solo ese 5% que tengan una patología realmente grave y necesiten atención en cuidados intensivos, en terapia intensiva, implica que no hay los suficientes recursos para atenderlos a ellos. Entonces, sí va a haber situaciones dilemáticas en las que se atiende al paciente A o se atiende al paciente B. Entonces, sí estamos en situación de pensamiento de situaciones dilemáticas. ¿Cuándo no hay dilema? Cuando puedes elegir las dos cosas al mismo tiempo. Por ejemplo, cuando nos preguntan a quién quieres más, a tu papá o a tu mamá, uno puede decir a los dos, no hay dilema. Pero en situaciones como esta, sí es un dilema, porque con los limitados recursos y la cantidad de pacientes que puede haber, el elegir atender a uno va a implicar no atender a otro. Entonces sí, el contexto principalmente de la fase 3 ha implicado en Europa, ha implicado en China y seguramente va a ser en México por la limitación de recursos, situaciones dilemáticas. Entonces, bueno, vamos a tener esa situación y ese dilema ético. Y la primera pregunta que me late y que me queda en la mesa es, ¿cómo vamos a asignar esos recursos? ¿Cuáles serían para ustedes
los expertos en el panel las características que tengamos que tener para poder asignar los recursos. Estaba leyendo guías que son, por ejemplo, la guía suiza, guía suiza de cómo estar asignando a sus pacientes es como una muy clínica, hablando sobre las capacidades de respuesta que tengamos con la capacidad también del paciente de sobrevivir. La española, que de repente la española estaba hablando de un concepto que me mueve mucho y que es el valor social de la persona. Y bueno, guías como la mexicana, que está diciendo pues que no, el valor social de la persona no es uno de los criterios para tomar en cuenta. Quisiera conocer la opinión. Doctora Virginia, si quiere abrir el debate, por favor. ¿Cómo asignar Ok, esos recursos? muchas gracias. Sí, pues hay muchas posibilidades desde la bioética utilitarista que nos habla de que hay que salvar la mejor vida posible, o sea, ahí se va hacia los jóvenes y los que tienen más capacidad de sobrevivencia, pero por otro lado, la otra parte de la bioética que nos dice, no, pues es que no solamente vas a salvar al que más te conviene como sociedad, entre comillas, sino al que, porque todos tienen derechos, pero el valor social de las personas entra en el sentido de los profesionales de la salud más bien. El valor social de las personas centra en que en situaciones catastróficas usted tiene que privilegiar de alguna manera a los profesionales de la salud. Le pongo un ejemplo. En un terremoto, ¿no es cierto? El profesional de la salud, después de poner al paciente en una situación más o menos segura, sale y se protege el profesional mismo, porque él va a tener que atender a otras personas que se van a ver afectadas en este desastre. Es lo mismo en salud. Si el profesional de la salud se enferma y no lo privilegiamos de alguna manera para tratarlo, si es que necesita UCI, cuidados intensivos y la necesidad de un respirador, este profesional preparado, capacitado para salvar muchas vidas, lo vamos a perder. Y entonces ese es el deber del Estado, de privilegiar de alguna manera la protección del profesional de la salud, como uno de los sujetos con valor social, que algunos, los utilitaristas, le dicen el valor instrumental de la persona. ¿Ok? Esa es una parte, pero la otra es ver también el concepto de CALI, de años de vida con calidad. O sea, tenemos que privilegiar a aquellas personas en que le podamos otorgar o predecir o pronosticar años de vida con calidad después de esto. Por lo tanto, para algunos que el criterio de edad era un criterio cuasi establecido, si tenemos una mortalidad de mayores de 80 años, por lo tanto todos los mayores de 80 no tienen opción a nada, es un criterio que es bastante malo, ¿no es cierto?, para estas cosas. Entonces tenemos que ver cuáles son las posibilidades, porque puede tener uno de 80 años sin comorbilidades, perfectamente lúcido y con todas sus potencialidades, y puede tener uno de 30 años con una enfermedad neurodegenerativa y que por solo el criterio de edad no lo voy a privilegiar de repente, ¿no es cierto? Porque la calidad de vida en una enfermedad neurodegenerativa avanzada está muy afectada y de repente el beneficio que pudiera ser en privilegiarlo de tener una entrada UCI o recibir ventilación mecánica, no se va a traducir en el impacto en esta persona. Entonces hay varios criterios para elegir en la priorización. Y el otro criterio establecido es aquellas personas pues, que ya no tienen opción, aquellas personas que se encuentran en un estado avanzado de enfermedad, aquellas personas que tienen, por ejemplo, un cáncer metastásico, aquellas personas que tienen un estado de demencia avanzada o un estado de suma fragilidad que no se van a beneficiar, no van a ser privilegiados en la atención de cuidados intensivos. Pero también no nos olvidemos de la otra parte. Estas personas que no se privilegian de cuidados intensivos, no quiere decir que se abandonen. Estas personas se van a privilegiar de otro tipo de cuidados, que son los cuidados paliativos, de los que muy poco se habla actualmente. Yo creo que los cuidados paliativos es la salida humana a una situación de tragedia o de desastre, y que nos da la mano desde el punto de vista bioético
para esas personas que no tienen el privilegio tecnológico, sino para aquellas otras personas que tienen que tener un privilegio de cuidado. Y creo que una de las cosas que debemos empezar a hablar, y hablar fuerte, es de los cuidados paliativos, que no se habla hasta ahora. Sin embargo, yo quiero poner otro punto sobre el tapete en esta fase 3, especialmente en nuestros países pobres. Una de las cosas que en mi país se está viendo muy frecuente, más de lo que quisiéramos, es la falta de equipos de protección personal. Y se plantea ahí sí el dilema ético: si usted tiene un equipo de salud, de médicos, enfermeras, que están en una unidad de cuidados intensivos y se acapa el equipo de protección personal necesario para una intervención de cuidados intensivos, como puede ser una intubación, resucitación cardiopulmonar, que lo somete a mayor carga de inóculo viral y que pone, por lo tanto, en serio peligro su vida. Ese profesional de la salud está obligado a atender a ese paciente. No digo abandonarlo, digo a darle ese cuidado. Entonces se planteó en la epidemia, en la pandemia del ébola y después en la epidemia de influenza, si el médico estaba obligado a dar atención a ese paciente aún a costa de arriesgar su propia vida. Y de hecho hay una declaración de la Asociación Médica Mundial de que es deber del médico, el duty to treat, el deber de tratar. Sin embargo, la mayor parte de códigos de ética de los colegios profesionales, dentro de eso mi código de ética del colegio médico, nos dice: no te obliga a ser héroe, te obliga a que tomes una decisión desde el punto de vista ético, pero desde el punto de vista deontológico no te obliga. Yo creo que por ahí hay otro dilema también especial, no solo la priorización de los pacientes. Gracias, doctor. Gracias, doctora. Rafa, adelante. Vamos a abordar primero el tema sobre cómo vamos a otorgar esos criterios, y luego vamos a abordar eso de los equipos de protección personal, que Latinoamérica es necesario. Rafa, ¿querías comentarnos algo? Sí. El punto es de que esta pandemia nos ha puesto en una condición bastante singular. No lo digo desde el punto de vista de condición crítica, sino bastante singular. Lo lamentable de todo ello es que no tenemos nada escrito definitivamente. Hemos tenido la experiencia de las anteriores epidemias respecto a los otros tipos de coronavirus, pero el tema y comportamiento de COVID-19 es bastante particular. Por sí mismo el virus no es tan agresivamente mortal como pensamos, sino que el problema es cuánto de diseminado y patogenicidad puede acompañar al virus. Entonces, los principios éticos de comportamiento médico un poco que se van modificando. Es cierto que nosotros todos nos definimos en base a ello, pero el problema está: ¿podemos seguir los principios básicos de comportamiento? No, porque estamos en una situación completamente diferente. Estamos en una emergencia sanitaria. En algunos casos se ha comportado como catástrofe. Por ejemplo, lo que pasa en el norte de Italia, eso ha sido dramático. Y el problema actual en Nueva York, eso de tener una mortalidad tan grande en un solo día, yo creo que para cualquier sistema de salud realmente lo quiebra. Si no quiebra el sistema de salud actual, creo que se centra un poco en el concepto de justicia distributiva del recurso. ¿Cómo hacemos que ese recurso realmente llegue a la persona? Y no estoy diciendo a la persona necesitada, sino a la persona en su sentido global. Yo creo que no debemos desintegrar a la persona. Por ejemplo, NHS, el sistema británico, estableció un algoritmo de trabajo bastante singular. Estableció una puntuación en base a la edad
a la potencialidad funcional y a la cuestión de comorbilidad, y en base a ello determinó la utilidad o no de la persona de ingresar a uno u otro punto. Es cierto que cuando uno tiene recursos, uno puede determinar ese tipo de cosas, pero por ejemplo nosotros, Latinoamérica, ¿cómo nos podemos comportar frente a una pandemia de este tipo, tratando de orientar nuestros recursos? No tenemos ni siquiera a veces el número de emergencistas o intensivistas o de especialidades colaterales que nos pueden ayudar, y tampoco tenemos una cama, entre comillas, como los políticos dicen, ya tenemos 200 camas de intensivos, y no es 200 camas de intensivos. Entonces, el problema es cómo hacer que esta justicia distributiva se dé en todos los sectores en nuestros pacientes. Uno de los grandes problemas es a veces el comportamiento ético individual. ¿Cuántos de nosotros realmente tienen un comportamiento ético con responsabilidad en los dos sentidos? Responsabilidad en la toma de decisión y responsabilidad en entregar esa información idónea hacia una etapa superior o posterior de supervisión, transparencia y de justificar la decisión. Lo lamentable es que la mayor parte de pacientes en una etapa final y en una etapa de gravedad extrema no tienen la capacidad autonómica de decidir. Y nosotros estamos tratando de decidir, es decir, entran en un grado de extrema gravedad en que la decisión prácticamente va a ser tomada por nuestra profesionalidad, por nuestra concepción de lo que significa cada principio. Tratamos de conservar la autonomía, la justicia, de todo, pero el problema es un escenario en el cual estamos completamente agredidos y por otro lado sobredemandados. El otro hecho ahora es cómo protegemos a nuestro personal. Si nosotros no podemos proteger al que protege, ¿cómo trabajamos? Nuestro trabajador de salud y nuestro personal de salud está vulnerado desde el punto de vista emocional, físico y por otro lado desde el punto de vista clínico infeccioso. Y entonces tenemos que tener esa triada de protección a nuestro propio personal. Yo creo que esa es una de las tareas básicamente de los gestores. El que decide la gestión tiene que tener una gestión ética e integral. No podemos de otro modo tomar una decisión ecuánime cuando estamos pensando en vulnerabilidad personal. Yo creo que ese es parte también del escenario en donde comenzamos a tratar de generar la mejor toma de decisión ante el problema. Es cierto que nosotros tenemos acá los 4 niveles de trabajo que generamos como médicos. Es decir, hacer el diagnóstico, darle un tratamiento adecuado, pero también tenemos que tener intuición, sentido común en el hecho qué vamos a hacer respecto a la falta o a la sobra de algo. O a ese paciente que viene y prácticamente expira en el triaje. Por eso es que el problema es bastante complicado para un sistema de salud tan débil como Latinoamérica. Gracias, Rafa. Jessica, reto. Justicia distributiva. ¿Cómo hacerle para poder dar esa justicia distributiva? ¿Cómo vamos a estar haciendo eso? ¿Cómo admitimos pacientes? ¿Cómo rechazamos pacientes? Yo creo que vamos a entrar en un problema bastante serio, porque como bien dijeron, no tenemos camas suficientes de terapia intensiva. Si de hospitalización no tenemos, menos de terapia intensiva para todos los que van a requerir de acuerdo a los cálculos que se han hecho. ¿Cuál es nuestro panorama? Es un panorama muy difícil porque somos médicos que vamos a estar trabajando bajo una presión extrema. Vamos a tener médicos que van a estar trabajando en áreas que no son de su expertise. Ya estamos teniendo aquellos que están
enseñando en 2 horas a manejar un ventilador para que estén a cargo de otros intensivistas. Y el plan del Seguro Social es que cada intensivista tenga un promedio de 25 pacientes a cargo, con ayuda de médicos de otras especialidades o médicos generales que les están dando un entrenamiento fast track. Entonces ese va a ser un gran problema. 2, vamos a ser ampliamente criticados por todas las decisiones que vayamos a tomar. Y el problema es que esas decisiones pueden tener 3 vertientes. Pueden irse hacia que nos consideren con un problema civil de decisiones civiles y que evolucione hasta un estado criminalístico. Ya sabemos que ya hay abogados que están asesorando a la gente para demandar porque adquirieron, o suponiendo que se enfermen dentro de un hospital de COVID, demandar porque entonces, para decir que fue nuestra culpa que se contagiaron. Entonces, ahora recomiendan que en todas las notas se ponga el equipo de protección personal que estamos utilizando y el protocolo que estamos utilizando para esa protección. ¿Qué vamos a tener que hacer? Bien dijeron hace ratito la doctora Virginia, la edad no es un punto para decidir. La edad para ingreso a una terapia intensiva ya tiene bastante tiempo que se quitó de criterios. Hay mucha gente que lo sigue utilizando, pero ya no es un punto para decidir. Porque como bien ahorita no tenemos descrito si lo que nos está provocando más problemas es la edad y la mortalidad por la edad misma, o la edad y las comorbilidades, porque bien puede ser un paciente de 25 años, obeso, diabético, hipertenso, mal cuidado, que de la misma forma se nos va a morir que un paciente que tiene 85 años. Y eso lo hemos estado viendo. Entonces, la edad no es un factor para decidir. Otro punto que tenemos que tener en cuenta es que no solamente vamos a recibir pacientes enfermos por COVID. Las patologías normales van a seguir asistiendo. Un pequeño interrupción. Entonces, algo muy importante es que no tenemos que priorizar el uso de la ventilación mecánica o de los cuidados críticos a solo pacientes COVID. Ese es un punto que vamos a tener muy claro, porque vamos a seguir teniendo pacientes de cirugía, de trauma, o cualquier otra patología que requiera cuidados intensivos. Yo creo que, ¿cómo vamos a tener que ver? Vamos a tener que empezar a poner criterios de pacientes que no son elegibles para ingresar a un cuidado crítico. No voy a decir una terapia intensiva porque muy seguramente vamos a estar teniendo pacientes satélites. Eso quiere decir, a lo mejor tenemos 10 camas en terapia intensiva, pero vamos a tener 30 con ventilador y monitor en hospitalización. Entonces, estoy hablando de cuidados críticos propiamente. Se está proponiendo que haya un segundo equipo, por ejemplo, de triage intrahospitalario, que eso ya se ha hablado mucho con las escalas de valoración de mortalidad, como la NEWS, para valorar a los pacientes que ya tenemos en ventilación o que ya tenemos en cuidados críticos y ver si realmente están teniendo un beneficio. Si esos pacientes realmente están teniendo un beneficio, continuar con el apoyo. Pero sí va a llegar un momento que se va a tener que decidir que si ese paciente tiene 24 horas y no ha tenido ninguna mejoría y al contrario todo ha sido a su deterioro, tomar decisiones críticas de suspender los apoyos de soporte. Ahí aguántame, Jessica, porque ese tema vamos a abordarlo después, al ratito. Luciano, Okay. ¿Qué nos puedes compartir tú? Rafa hace ratito estaba diciendo acerca de el principio utilitarista, la escala NHS, que efectivamente, como bien dice Rafa, los ingleses están dando simple y sencillamente qué tanto sirves en base a edad, a capacidad y funcionalidad. ¿Cómo podríamos llegar a ese principio de justicia distributiva, Luciano? ¿Qué hacer? Bueno, primero que todo, nosotros como que, Rafa también lo mencionó, que nosotros como que estamos cerca de una catástrofe. No hemos llegado a una catástrofe, que es un suceso magnificente, muy grande, donde todo se acaba
Y al acabarse todo, se acaban los trabajos, se acaban los recursos, se acaba el personal. Y entonces, este hecatombe trae por sí la marginación de los recursos. ¿Cómo vamos a poder nosotros distribuir mejor estos, estos recursos para poder dar el bien común, el mejor, donde haya menos cantidad de muertos, que es lo que se desea frente a una pandemia tan agresiva como la que estamos viviendo? Entonces, bueno, hay países como los más industrializados, que es lo que el más duro le ha dado, se han quedado ya sin recursos. Y la catástrofe, por ejemplo, que está sucediendo, que ahí sí hay catástrofe regional, como es en Guayaquil o como es en Nueva York, ha diezmado completamente la capacidad de los recursos que existen y ha afectado los sistemas de salud. Entonces, yo pienso que esto ha causado un temor generalizado, ¿no?, a la limitación de los recursos, porque estamos completamente, en Latinoamérica estamos muy limitados de recursos. Hay improvisaciones de todo tipo de equipos para poder acercarnos al paciente y llegar al paradigma de tratar de hacer el bien común que tenemos sobre el paciente. Hay una interdependencia entre todos nosotros para evitar que alguien cometa un error y nos ponga en peligro a los demás. Entonces, este tipo de problema, ¿no?, nos pone que a la justicia vaya por encima de la beneficencia y entonces tengamos la solidaridad que aquí se está utilizando como un bien común. La solidaridad tiene que ser generalizada y tiene que ser individual. Yo pienso que la prevención es una de las partes más importantes que hay aquí. Pero también nos está abocando a distribuir, a cambiar el sistema organizativo que teníamos dentro de nuestra funcionalidad, ¿no? El modificar los hospitales, los turnos, cambiar camas, cambiar unidades ejecutoras más pequeñas y convertirlas en áreas de atención médica especializada de consulta externa. Y lo que dice la doctora Jessica también, completamente razón. Se necesita la especialización dentro de la evaluación del paciente que va a ir hacia la UCI. Eso debe ser un criterio que debe estar completamente consensuado de lo que es el médico especialista en urgencia, el intensivista, los familiares y si el paciente puede colaborar. Yo pienso que las decisiones políticas aquí nos ayudan a la reconversión y utilización de los recursos. Lastimosamente, estamos en Latinoamérica, ¿no? Y ya sabe cómo son las situaciones en Latinoamérica, donde los recursos políticos priman sobre los recursos que en realidad del paciente y la población requieren. Gracias, Luciano. Creo que este tema está complicado. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues por lo menos les digo, NHS está estableciendo una guía muy complicada, muy utilitarista de quién hacerlo, a quién no estar recibiendo en una terapia intensiva. Los mexicanos nos están hablando de una escala de Apache y Cusofa. Los españoles hablan sobre lo que está diciendo Luciano, tanto de justicia distributiva como al mismo tiempo estar hablando también de lo que viene siendo el mayor bien común. Y bueno, Jessica está tocando otro punto que también la doctora Virginia llamó, y esto es algo de lo que en la praxis cotidiana, por lo menos en la praxis mexicana, es una cosa muy complicada, y es el retiro del soporte vital. Porque esto es algo que normalmente en nuestra legislatura no se permite, no sé de los otros países si se puede hacer eso, pero lo que sí se está hablando en la mayoría de los protocolos es efectivamente a quién le vamos a retirar el apoyo de terapia intensiva. Ya lo ingresé y 24 horas después, si no tenemos respuesta, retiro del equipo. Esto es una situación extraordinaria para México
Y así está puesta en la guía de Conbioética, así está puesta en la guía española, así está puesto en la guía suiza. Gran problema. Doctora Virginia, ¿qué nos quiere platicar? Sí, lo que pasa es que desde el punto de vista ético, y si vamos a hablar de esto de ética, no de legalidad, sino de ética, igual valor tiene no iniciar un proceso o un procedimiento que estimamos que va a ser fútil, o cuando vemos que es fútil, retirarlo. Por lo tanto, la carga moral es exactamente igual, ¿me entiende? O sea, no hay más pecado o menos pecado, no hay pecado. El retirar o no iniciar es igual cuando demostramos que es fútil. El problema que tenemos los latinos es que creemos que si iniciamos algún procedimiento hasta que se muere el paciente, aunque haya sido total inútil, no lo retiramos. Ese es un problema muy, muy latino, pero en situaciones de emergencia, sí, pues yo creo, no es que sea justificado, sino que vamos a tener que llevar a la práctica de alguna manera. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos, estaríamos condenando a muerte a aquel recuperable, que ese también es una carga ética para nosotros. Entonces, si yo estoy viendo que un paciente no está saliendo con ninguna de las medidas, que a pesar de que le he instalado a medidas de soporte extraordinario de vida, ese paciente se ha seguido deteriorando, que las posibilidades es que muere en corto plazo, o si no muere, queda con secuelas importantes, como que ya se está viendo, y tengo otro paciente que tiene mucho más chance de salir mucho más rápido, desocupar mucho más rápido el ventilador, porque va a evolucionar rápidamente y con buena calidad de vida, ¿por qué no hacerlo? Ahora, la cuestión es, no le voy a quitar y lo voy a dejar al paciente asfixiándolo, lo voy a quitar y le voy a dar los cuidados paliativos de tal manera que permanezca con confort y todas esas cosas. Y la otra cosa que hay que tener cuidado, muchos de los pacientes en COVID fallecen completamente lúcidos hasta el final. Es más, se despiden una hora antes de sus familiares y todas esas cosas. Eso es por testimonios mismos de la gente que está atendiendo ahora aquí en Perú. Entonces, ellos también tienen que tener una decisión, porque posiblemente quieran estar sin el tubo, posiblemente quieran despedirse y decir un adiós a su familia, que se lo estamos negando porque somos exagerados, entre comillas, en la bioseguridad y no lo dejamos ni siquiera despedirse por teléfono, ¿no es cierto? Que sería mucho más humano que tenerlo con el tubo, inconsciente, sedado hasta la muerte, que igualito va a llegar. ¿No? ¿Me entiendes? O sea, hay una serie de cargas y de cosas que tenemos que tomar en cuenta, que no la estamos tomando en cuenta. El ser humano no es solamente un cuerpo, el ser humano tiene una psique, tiene una cuestión social a la cual responder, y no estamos tomando en cuenta tampoco eso, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas que quería conversar. A ver, Jacobo, te veo intranquilo. Cuéntanos. Sí, se han dicho cosas muy importantes al respecto y quiero retomar algunas de las que se han dicho para formular lo que se ha dicho, lo que se ha expuesto. Bueno, aquí ya contextualizando un poco, en México sí se presentó esta guía para la discusión de la asignación de recursos de medicina crítica. Fue muy criticada porque tenía nada más un traje fundado en el principio de sobrevivencia, privilegiar al paciente que tenga más posibilidades de salir adelante. Lo curioso es que se ha criticado, pero no se ha propuesto qué hacer. Se ha dicho, es inconforme. ¿Por qué? Porque nada más atiende criterios biológicos. Retomando también lo que mencionaba el doctor Rufo, de que somos personas y no debemos de fragmentarnos. Si bien la base es biológica, no debemos determinarla ahí, y como menciona también la doctora Virginia, en potenciales propuestas de triage que se completen, y digo que se completen porque la base debe ser esta clínica, también se debe tener en cuenta factores psicológicos, económicos, familiares, culturales, morales, espirituales, para hacerlo algo más amplio. Sabemos que independientemente de que se pueda realizar esto, habrá que tomar una decisión de decir, ya tuvimos en cuenta todos estos factores y decidimos por el paciente A y no por el paciente B. Pero es preferible, y es un mal menor, el decir, por lo menos consideré
a la persona de una manera holística y no solamente un factor. Ahora, otra de las cosas que a mí me preocupa muchísimo es la operatividad de este triage, que será un poco más complejo. Y voy a decir que me refiero a la operatividad. Tener en cuenta todos estos factores que menciono, de todas las dimensiones del ser humano, que se tengan en cuenta en una toma de decisión, el clínico que está enfrente de ello, pues es muy difícil que lo haga, tan solo ya está ocupado en la parte clínica, ¿no? Y aquí alguien que debería apoyar y que aquí en México está totalmente ausente es los comités hospitalarios de bioética y el trabajo social. Trabajo social y comités hospitalarios de bioética, lástima, la Comisión Nacional de Bioética no permite sesionar virtualmente. Entonces, cuando se lleguen a casos donde ya consideré estos factores clínicos, estos factores psicológicos, económicos, espirituales, y no sé por dónde, debe de estar ahí de apoyo el comité hospitalario para orientar en una toma de decisión. Yo en lo personal, como no clínico, la verdad me siento apenado con ustedes, que ustedes están allá al frente, mientras que otros que podíamos estar por cuestiones legales solamente, no se permite apoyar. Entonces, si el problema es complejo, las alternativas tienen que ser complejas, no simples. No va a ser el médico que nada más da una prescripción, como en la práctica clínica ordinaria, para solucionar un problema. Debe de ser teniendo en cuenta estos factores que integren la totalidad de la persona y también este equipo interdisciplinario. Sumo otro más, que diría psicólogos, comités hospitalarios de bioética y trabajo social, que retomen todos estos otros datos que no son clínicos para que aporten también a aquellos que van a tomar decisiones y por lo menos se podrá decir a futuro quienes haya estado ya en la práctica clínica. Sí, no pude con todos, ayudar a todos, pero al menos las decisiones que tomé fueron las más razonables porque tuve la mayoría de los elementos a considerar. Entonces, eso era lo que yo quería ver, ¿no? De este tema. Gracias, Jacobo. Hace rato que estaba revisando la guía mexicana, que estaban hablando primer oficial, segundo oficial, tercer oficial de triage, una cosa medio extraña. Me llevó a recordar mucho lo que vivió Estados Unidos cuando nace la terapia de sustitución renal, el famoso comité de la vida y de la muerte. ¿Quién decide a quién poder dar el tratamiento? ¿Quién decide no poderlo dar? Rafa, ¿qué quieres compartirnos, por favor? Es simpático mirar el balance de lo que estamos tratando de discutir. Mucho, con Juan Francisco hablamos a veces mucho del tema de evidencias, de niveles de evidencias. La medicina basada en evidencias se volvió un boom en todo un periodo y sigue siéndolo. Pero ahora ha cambiado un poco la perspectiva. Ahora ustedes ven documentos en donde se habla recomendación, sugerencias. Recomendamos que, tajantemente. Eso ha cambiado. Es la parte de la filosofía y parte del mecanismo de cambio de la mente humana. Yo creo que la mente tiene que moverse rápidamente. Si la mente no cambia, y el ser humano no cambia, simplemente es una cuestión estática. Por eso creo que el momento actual de haber evolucionado un poco en esto de recomendación, sugerencia, práctica diaria, un poco que se va a aplicar en todo lo que estamos haciendo. Muy bien. Nosotros a veces en el modo práctico tenemos esto. Hacemos un buen triage. Separamos a los pacientes COVID positivos, COVID comprometidos, que no está respiratorio comprometido y funcionalidad. Y escogemos el paciente. Escogemos el paciente. Entonces yo me pregunto, ¿es ese ético? ¿Eso es moral? ¿Eso es social?
Yo me pregunto, toda la vida que tomo una decisión médica, me pregunto, ¿es razonable cómo he hecho la... Y entonces yo digo, muy bien, le puedo poner la puntuación que queramos, PRIM, PELOT, cualquiera de las puntuaciones médicas. Y todos nosotros sabemos que a veces el paciente A o el paciente B, o el paciente C o el paciente D, y decimos, no, va a vivir solo el A. Y resulta que el A se muere primero que el B, el C o el D. Y de repente el C y el D, al cual no le dábamos ninguna chance, son los que salen de alta, son los que se recuperan. O sea, ¿dónde está realmente nuestra capacidad de escogencia de un paciente? Tenemos que ser sumamente críticos en tratar de asumir una responsabilidad sobre nuestra decisión. Ese es el dilema de decir cuál o cómo y cuándo. Nosotros podemos tener muchos problemas para ver un paciente, pero eso nos va a dar un montón de posibilidades de resolverlo. Pero el dilema es algo sine qua non a la naturaleza humana. A o B, es B o C. Pero ¿qué hace que nosotros podamos decidir sobre ello? Nosotros, toda la mesa, todo el foro, todos los que... Ay, santo Dios, no puede, doctor, ¿cómo me va a hacer escoger? Ese es un problema, ¿no? Yo creo que no podemos jugar a ser dioses. Lo que sí tenemos que tener como principio es cuál es la mejor decisión para nuestro paciente y que él tenga la dignidad de asumir parte de su esquema de decisión. Nosotros estamos dramáticamente decididos a salvar la mayor cantidad de vidas, pero en este momento no podemos hacer eso. En este momento no podemos hacer eso. Nuestra conducta tiene que estar ligada a un concepto quizá llamado bien mayor. Perfecto. No podemos ver la persona, sino el bien mayor. Pero, por ejemplo, es razonable tener una justicia con elección de determinado grupo en base al valor de la persona, o sea, a las características que trae esa persona, ¿qué hace que una persona tenga valor? ¿Su capacidad, competencia, conocimiento? No, yo pienso que la persona tiene valor por su humanidad. Si yo tuviera que decidir, por así decirlo, ojalá que nunca lo haga, entre escoger por el Papa y otro sacerdote, ¿qué hago? ¿A quién escojo? Eso que está diciendo Rafa creo que es un dilema muy antiguo. Dominique Jean Larrey nos habla sobre eso en el concepto de triage. Pero como bien dicen, esto es un verdadero reto. Por ejemplo, en México, el doctor Manuel Ruiz de Chávez, que era el comisionado de bioética, renuncia. Acaba de presentar su renuncia y presenta su renuncia precisamente por esta Guía Nacional de Bioética. Jessica, creo que aquí hay un problema crítico de operatividad. La guía dice, toma decisión con un comité. Jacobo bien lo dice. Creo que, en primer lugar, el primer punto importante es quién va a constituir ese comité. El segundo punto para que yo tenga sobre la operatividad, digo, ese comité está muy bonito en papel porque me da la oportunidad de estar discutiendo entre uno y otro y otro. Pero si volvemos a tomar la experiencia de Daniel Riedleman y de Juan Finisterra, el problema es que el servicio de emergencias y que después va a ir a terapia intensiva, nos van a llegar 30 pacientes iguales al mismo tiempo. 30 pacientes al mismo tiempo que nos van a estar complicando mucho el estar metiéndolo a un protocolo y a un comité y que finalmente la decisión la va a tener que tomar el clínico que está ahí. ¿Qué hacer?
Mira, si es cierto eso, cómo formar un comité, pues ya lo decía hace ratito, ¿no? No es nada más el médico, tiene que haber psicología, tiene que haber trabajo social, tiene que haber directivos, no es nada más un comité médico. Sí es cierto que en el punto que necesitemos tomar una decisión, pues a lo mejor el comité va a poder evaluar a 3 pacientes, Así pero es. cuando tengamos 30, el comité no va a poder evaluar y va a pasar lo mismo que pasa como los comités de trasplantes. ¿Cuánto tardan en trasplantar a alguien? En lo que están sesionando si es candidato o no, y en lo que toman la decisión. Y de ese comité, ¿quién va a tener el valor de decir al paciente de la cama 3, ponle el FIO2 al 21, cédalo y esperamos a ver qué pasa, ¿no? Entonces, no creo que sea algo muy sencillo ni de organizar ni de establecer, y menos con el tiempo que nos viene correteando atrás en la espalda. Ya bien dijo la doctora, es mucho más fácil iniciar un tratamiento que decidir retirar un tratamiento. Creo que sí tenemos que establecer los servicios de urgencias, que son los que vamos a estar principalmente saturados, periodos de tiempo de prueba para decidir si un paciente puede continuar con alguna situación crítica. Y no solamente ventilación y monitorización. Supón que para, por ejemplo, el Seguro Social nos autorizan el uso de caletra, nos autorizan el uso de hidroxicloroquina. Si tú estás viendo que el paciente no mejora, ¿cuánto cuesta el caletra? O sea, ¿cuánto cuesta el caletra? Caletra de marca cuesta como 7,000 pesos. Tendrías que considerar si a él no le está dando los frutos que tú quieres. Tal vez al de al lado le pueda dar mejor fruto. Como bien dijeron, la decisión no es para el que tú piensas que puedes sobrevivir. La decisión que tú vas a tomar médica es para ofrecerle el mejor beneficio a quien tenga la oportunidad de aprovecharlo mejor. Y sí nos vamos a ver en esa situación de decidirnos los que estamos en los servicios de urgencias y los que estemos manejando pacientes críticos. Y casi estoy segura que si se llegan a organizar los comités, no se van a dar el abasto para poder decidir a quién se lo quitas y a quién no, así como no se dan el abasto para decidir a quién subes a una cama en piso actualmente y a quién no. Entonces esa decisión va a quedar en urgencias. Y tenemos que ser muy cuidadosos en la forma en que tomamos las decisiones, porque sí pueden tener implicaciones legales. Así como dijiste hace rato, en México no es tan normado que tú le retires el apoyo de cuidados críticos a un paciente hasta que demuestres que tiene muerte cerebral, por ejemplo. Y hay muchos pacientes que cuando tú los recibes en un servicio de choque, que es una persona con un cáncer metastásico, que ya viene agonizando, ¿qué haces? Normalmente ya no lo invades. Le das los cuidados paliativos. Y esas son cosas que vamos a tener que decidir. Cuando tú decides quitarle el tratamiento a una persona, el tratamiento de soporte, no es para abandonarlo y verlo cómo se va, sino es para ponerlo cómodo y del tratamiento que esté disponible para él, darle el que mejor le dé beneficio en ese momento a él. Entonces yo creo que eso es lo que tenemos que poner en nuestros puntos a decidir o nuestros criterios a decidir. Si tú le vas a quitar el soporte, ya sea de medicamentos o de cuidados críticos a un paciente, ¿qué le vas a poner para darle cuidados paliativos adecuados a la situación clínica en la que se encuentra en ese momento? Pero no creo que un comité en una fase crítica de la pandemia vaya a poder darse abasto de analizar 30 pacientes en una mañana. Está escribiendo Carlos Román, que más que no lo encuentro. Carlos, ¿estás por aquí? Carlos Román. Carlos Román está mandándonos un comentario. Ajá. Y él nos está hablando y nos dice
que si alguna vez hemos estado en desastres, y la segunda, ante esto solo quedan los datos fisiopatológicos de los pacientes dándoles el mismo trato, y para ello no se toma la edad, se toma una escala que se tomó que SOFA que te da calificación y después le suma la comorbilidad. El bien mayor se ve solo cuando tienes a las personas empatadas en la misma calificación base y la decisión que se tiene toma al más joven sobre el más grande, después se va sobre una tabla y después el sexo en relación con la mortalidad. Bueno, los comentarios de Carlos son muy interesantes. Hay que ver esa tabla. De su pregunta de si he estado en un punto de desastre, sí he estado. Sí he estado cuando estalló la torre de Pemex. Me tocó a mí atender esa eventualidad. Estuve en el huracán Paulina y fui parte de la Organización de Médicos 2017. O sea que sí he estado en situaciones de desastre. Luciano, estamos hablando sobre todas estas decisiones. Te voy a poner el cascabel al gato, Luciano. Y más estando Rafa aquí. Fase 2, paciente con COVID. ¿Lo reanimas, sí o no? Paciente fase 3, en paro. ¿Lo reanimas, sí o no? Bueno, la verdad es que en fase 2, si tengo todo el equipo de protección personal, aún así yo no lo reanimo. La verdad, y en fase 3 menos. No se reanima. Ese paciente, primero que no estoy obligado a hacerlo. Y en segunda instancia, yo soy médico, no suicida. Porque ¿qué probabilidades tengo yo para sacar a ese paciente, de revertir a ese paciente de su paro? Son ínfimas frente a las altas probabilidades que tengo yo de contagiarme y de no solamente de contagiarme, sino también de transmitir a mi compañera, a mi familia, todo lo que yo he atacado en este momento. Nosotros, en el asunto de desastre también hemos vivido, estaba yo joven y sufrimos una invasión, una cruel y cruenta y cobarde agresión de parte de los Estados Unidos frente a un país chiquito, y el ejército más poderoso del mundo nos atacó vilmente con todo su poderío militar y nos dejó una cifra que por ahí se dice que está en 4.000 muertos. Nosotros vivimos momentos donde no, y en ese tiempo, el 20 de diciembre de 1989, no existía tanta tecnología como la de ahora. Paciente que llegaba en fase así, de difícil tratar, no lo reanimábamos. Y eran 20, 30 pacientes que llegaban por heridas graves, heridas por armas de guerra. Así que yo me quedaría prácticamente, haríamos cualquier otra cosa, pero no se reanima ese paciente. Jessica. Sí, mira, es una situación bien difícil. Entre las partes de decisión que hay que tomar, es eso que acaba de decir. No se inicia RCP en todos los pacientes que caen en paro en una situación de pandemia o de desastre. Eso es bien importante. Tampoco vamos a reanimar un paciente que no le vamos a dar apoyo posterior. No se reanima ningún paciente que conozcamos que tenga un promedio de vida de menos de un año. Si tú reanimas a un paciente que no le vas a dar soporte, lo único que estás haciendo es poner en riesgo a tu personal de salud. En este caso, en el tipo de virus que tenemos, con el problema tan grande de la aerolización y que estamos haciendo tantas inventivas para poder evitar esa aerolización, tenemos que poner a considerar uno, qué tan grave está el paciente, si realmente le vas a dar una calidad de vida si lo sacas de ese paro. Y otra pregunta que me han hecho es, si tu paciente no está intubado, ¿lo ventilas? Y ya me tocó ver un video de mi hospital en otro turno,
y tuvieron a bien grabarlo y mandarlo, que estaban ambuceando a la paciente, una paciente de 42 años, diabética, hipertensa, obesa, que llegó saturando al 40% y disminuyendo. Cuando me enseñan el video y veo que está todo el kit preparado, sí, todos protegidos, pero ambuceando a la paciente, dije, ¿por qué le están ambuceando? Claro. No, pues es que se estaba desaturando. No me importa, digo, ¿por qué le están ambuceando? O sea, no tenían por qué ambucearla. No, pero es que estábamos muy angustiados porque se estaba desaturando y nos bajó a 30. Sí, pero es una paciente COVID. Sí, no tienen por qué ambucearla. Así te caiga 10 la saturación, la intubas directo y si el ventilador te ayuda a sacarla, pues ya lo hicimos. Pero si no, no tienes por qué ambucear. Si te cae en paro, entramos al punto de hands only. No se ventila, solamente son compresiones. Rafa, maestro. Perdón, un momentito. A ver, Un Luciano, sí. momentito. Por ahí he estado viendo también la famosa cajita esta que tienen para meter las manos y para intubar al paciente. La verdad que yo pienso que no, como que no le veo ahorita mismo la necesidad de exponer al personal frente a eso. Tiene que ser una persona completamente experta y que el primer intento intube al paciente, como dice la doctora, para no darle ambú, porque no debemos estar exponiendo a todo el personal frente a eso. Y con esa cajita que la verdad no la he visto, ¿no? Pero creo que no va a surtir el resultado que se espera. Es incómoda, te lo puedo adelantar, es netamente incómoda, Sí. es netamente antiergonómica, es muy difícil. Yo no la he visto, nada más, qué bien. Rafa, porque Jessica ya quiere volver a participar, pero no. Maestro, mandaste el artículo de las recomendaciones de la American Heart sobre si lo reanimamos o no. Dicen, se recomienda con EPP. Sé el diablo, Rafa, ándale. Estamos entrando en un tema que es un interés personal y hasta puedo declarar conflicto de interés de repente. Pero el punto es este. Hace una semana exactamente, el staff, el COR, establecimos un plan de trabajo intenso para el tema de reanimación en COVID-19. No tipificamos el tema de fase 1, fase 2, fase 3 y más, sino simplemente reanimación cardiopulmonar. Yo tengo un concepto muy claro sobre el tema de reanimación. Yo no creo que haya un síndrome post-paro, sino es un síndrome post-reanimación cardiopulmonar. El síndrome post-reanimación cardiopulmonar yo lo defino como todas las acciones que hemos tomado para rescatar a un paciente de modo integral. No podemos tener solo medio vivo al paciente y toda su funcionalidad cognitiva cero. Eso no es reanimación cardiopulmonar. Por eso yo lo llamo síndrome post-reanimación. ¿Para qué? Para que sepamos que simplemente es todo lo que nosotros llevamos después. Jessica nos dijo algo muy claro. Si yo intervengo sobre un paciente, lo reanimo y no tengo cómo sostenerlo posterior, ¿qué cosa estoy haciendo? ¿Estoy satisfaciendo mi ego o qué? Entonces el punto es este. Cuando nosotros reanimamos a un paciente COVID, lo que tenemos que hacer fundamentalmente es mirar qué cosa ha pasado. Lo que no debemos ir es al encarnizamiento terapéutico. No debemos de ir ni siquiera a tomar una limitación de las acciones terapéuticas, sino ya sabemos que ese paciente no es un candidato ideal como para reanimarlo si es que ya tiene mucho daño. Si tenemos una valoración SOFA en el curso de la enfermedad y tenemos daño encefálico, daño pulmonar, daño miocárdico, daño renal, daño en hígado, simplemente el paciente tiene muy poca chance de ir adelante. Y lo que estamos haciendo es encarnizamiento terapéutico. El problema con
con las guías y protocolos a veces son muy frías. No vemos el lado, como decimos, humano, espiritual de la persona. Yo creo que esto tiene que tener esto nos está enseñando mucho. Por ejemplo, Luciano dijo, muy bien, leemos solo compresiones torácicas, pero ustedes han visto, hay un trabajo publicado sobre solo compresiones torácicas y cada vez que hace compresiones el médico, hay una cantidad de aerosol que sale a través de la boca del paciente que infecta a todo el mundo. Y si nosotros no tenemos protección sobre el cuidador, simplemente estamos viendo mal. Por eso es que acá tenemos que ver varios puntos. No solamente es el paciente, sino el efecto del recurso humano. Si vamos a reanimar, tenemos que reanimar con las protecciones adecuadas. Si vamos a reanimar, tenemos que reanimar con la posibilidad de darle protección posterior. Y si vamos a reanimar, tenemos que reanimarlo en su totalidad. Ese paciente no puede retornar a su casa para que sea un vegetal, sino tiene que retornar para que continúe haciendo su labor diaria. Esa es la idea de la reanimación cardiopulmonar y COVID no va a cambiar esa perspectiva. Yo creo que acá tenemos que tener muy claro ello, tratar de hacer que la adecuación terapéutica sea una cuestión en beneficio del paciente. Doctora Virginia, hace rato usted estaba hablando mucho de las medidas de cuidado paliativo, que creo que son básicas, y ese es su área de expertise. La semana pasada estábamos discutiendo con los tanatólogos. El primer reto que yo veo es lo que usted estaba mencionando hace ratito, y es sobre el aislamiento de los pacientes por ser infectocontagiosos. ¿Cómo poder proporcionar cuidados tanatológicos cuando también lo estuvieron platicando ahorita? Estos pacientes en la evolución normal, el COVID es una enfermedad extraña, una enfermedad muy rara que cada vez que nos están hablando ahora sobre coagulación diseminada, cuando nos están hablando sobre alteraciones sobre la curva de oxígeno, cuando nos están hablando de patrones pulmonares I y H, L y H, me están llevando una pregunta, y la pregunta es, ¿por qué los europeos y los latinos estamos viendo esto? Los americanos estamos viendo esto cuando los benditos chinos no lo vieron, o no lo vieron, o no nos lo dijeron. Eso no lo sé, eso me está quedando como una duda, y una enorme duda cada vez que estoy leyendo más sobre esta enfermedad tan extraña. Pero lo que sí me queda muy claro es, estos pacientes, la semana pasada estábamos discutiendo, están muriendo normalmente solos y aislados, porque el protocolo completamente significa al paciente lo vas a aislar. Y yo les estaba proponiendo la semana pasada el escenario en el que el paciente llega caminando a la sala de urgencias, se le diagnostica con COVID, con neumonía, se aísla y el paciente jamás vuelve a ver a su familia. Así es. ¿Qué hacer aquí? Porque también los protocolos nos estaban dando alternativas como los italianos, una teleconferencia. Daniel Rittman decía hace 2 días en el chat de los emergentólogos latinoamericanos, dice, los americanos no lo habíamos visto, y le decía yo a Daniel con carácter de burla, pues ustedes no lo vieron, pero yo sí lo vi hace una semana. ¿Qué vamos a hacer? Sí, dos cosas, ¿no? El cuidado paliativo, siempre hemos tenido mucho acercamiento a los pacientes, especialmente al final de la vida, y por eso quizás podríamos colaborar junto con los intensivistas quizás vemos mejor cuando la muerte se acerca de lo que lo ven los intensivistas. Los intensivistas son más optimistas, entre comillas, nosotros somos un poco más pesimistas, entre comillas, porque cuando vemos que ya se va, ya se va. Y entonces podemos hacer la preparación tanto de la persona que se está yendo como de la familia, por otro lado. Y en este caso, por las cuestiones de bioseguridad, estamos más cercanos a la familia, porque no nos olvidemos que ese paciente tiene una familia que tiene todas las expectativas en la medicina de recuperación, y que se lo vamos a llegar un rato que lo separamos y después aparecemos para decirle, ya no está, ya se fue, y sufrió
Bueno, no, porque estaba sedado. Pero ¿qué dijo al final? ¿Se acordó de mí? ¿No se acordó de mí? ¿Se confesó? ¿No se confesó? Acuérdense que nosotros somos países latinos, somos países con una carga de religiosidad alta, somos países que nos gusta apapacharnos, abrazarnos, despedirnos, y nos están negando todas esas posibilidades, y eso es lo que intenta rescatar de alguna manera los cuidados paliativos. Hoy día justo me acaba de llegar un pronunciamiento español sobre el considerar ya seriamente la posibilidad del acompañamiento final de un familiar para un paciente que ya esté con los momentos contados, dándole las medidas más o menos de bioseguridad, sabiendo, pero que se acerque al paciente y que pueda despedirlo en sus últimos momentos. Y la otra, las posibilidades que da la tecnología, ¿no? O sea, ya nosotros estamos tramitando de la Sociedad Peruana de Cuidados Paliativos la posibilidad de tener un celular dentro de las UCIs, propio de las UCIs, que no salga de las UCIs, para que dé la posibilidad que ese celular sea aprovechado no por el personal, sino por los pacientes que puedan despedirse de la familia, aunque sea a distancia. Porque una de las cosas que sí sabemos es que muchos de estos que no entran a ventilación necesariamente, sino que han estado muy mal, están conscientes hasta el final y desean despedirse. Entonces estamos tramitando la posibilidad de tener celulares expresos para eso, para que la familia pueda tener un último contacto. Esa es. Ojalá que todos escuchen ese llamado, eso lo venimos haciendo desde la semana pasada, y ojalá que, si Lucho Vargas lo permite, establezcamos este pronunciamiento como parte de ALACET. Tenemos que ayudar a bien morir. Tenemos que ayudar a bien morir y creo que no vamos a tener de otra opción. Ya casi para finalizar, Jacobo, ahora te meto a ti como presidente de Comité de Ética Hospitalaria. Estaba diciendo hace rato el doctor Villacorta, qué es lo que está pasando cuando un paciente llega a una unidad de primer nivel. Estamos hablando de unidad de primer nivel, una unidad de medicina familiar para el Seguro Social en México, un centro de salud hablando de México, y pues los consultorios de atención hablando del resto de Latinoamérica, o de una clínica muy pequeña con un paciente que se encuentra grave. Los protocolos dicen qué hacer, el problema es que no tenemos recursos para trasladarlo. Estamos pensando solamente en unidades de terapia intensiva, pero no hemos considerado ni hablado nada sobre unidades de ambulancias de terapia intensiva, que es exactamente la misma cosa. Pero yo llego contigo a establecer un punto importante, y ese punto importante es: no tengo equipo de protección personal adecuado. Una realidad en Latinoamérica, nos guste o no nos guste. Los americanos estaban hablando en la mañana, estábamos discutiendo ¿cuánto tiempo rehusas la mascarilla N95? Diego está diciendo en Perú, no, yo uso una cada vez que hago procedimientos y todo. Daniel Ridman de Estados Unidos dice, después de 8 horas, deséchala. Yo en México sé que mi unidad hospitalaria tiene 200 mascarillas N95 para atender la contingencia. Sé que esas 200 mascarillas N95 me tienen que dar batalla lo que tengo que estar dando, y tengo una promesa, como México tiene muchas promesas políticas, que me va a llegar material de reserva. Pero eso no lo creo. Eso la verdad no lo creo. Yo creo que voy a enfrentar esta epidemia con lo que tengo, no tengo más. Solicito al Comité de Ética su intervención. Bueno, no, sí, pusiste las cuestiones más difíciles también para el final. Sí, la falta de recursos, pues si en los países ya del primer mundo se da, aquí también se va a dar más, ¿no? Y lo que mencionas, ¿no? En una clínica de segundo o tercer nivel, pues de una forma u otra van a tener cierta manera para afrontar la problemática. En las de este primer nivel, no. Aquí sí debemos de pensar en el bien del paciente, pero también hay que pensar en el bien del personal y la gente que está a un lado, porque no vas a poder, si bien no puedes, atendiendo los principios, si no puedes atenderle o darle un beneficio inmediatamente a la persona, es decir, no se le va a poder dar un cumplimiento al principio de beneficencia, por lo menos sí procurar darle vida al principio de no maleficencia. Es decir, no causar un daño.
¿Y cómo podríamos no causar un daño? En términos técnicos, tal vez la posibilidad del aislamiento del infectado, mientras que se pueda gestionar un traslado. Porque si no tienes para atenderlo, ¿cómo lo vas a atender? Lo que sí puedes hacer y no lograrle un beneficio a él es no causarle un maleficio a las personas que están a un lado. Y una alternativa podría ser en estos lugares que son netamente ambulatorios y no son hospitalarios, crear pequeño espacio para aislamiento de las personas que tengan o sean sospechosas de COVID, porque aún en ese nivel de clínica pequeñas, ni siquiera puedes diagnosticar si tiene COVID. Entonces, en esa situación, tal vez una alternativa sería no para el beneficio del paciente porque no se lo vas a lograr, sino para el beneficio de los demás, que no les causes daños, una especie de aislamiento que se pueda hacer. Es una potencial alternativa con los recursos tan limitados. Pero si me permite, yo quisiera tomar nada más un último tema. ¿Sí se puede? Sí, claro, Jacobo, adelante. Eso es con respecto a ello, ¿no? El aislamiento, porque no tienes con qué tratar. Y un tema también muy importante que creo que salta de lo que está aquí es el tema referente a la voluntad anticipada. Un tema que también, como mencionaba la doctora Virginia, por nuestra mentalidad cristiana latinoamericana, sigue siendo un tabú. Yo creo que puede haber pacientes que tengan una perspectiva de la situación en la que pueden estar en una situación crítica y ellos no quieran esa alternativa. Y aquí yo señalaría que hay que ser muy cuidadoso de no caer ni en el extremo de que se presente la voluntad anticipada como una invitación y casi un orillar a una eutanasia pasiva, pero tampoco que llegue al otro extremo que tenemos en Latinoamérica de ocultar que existe la voluntad anticipada también. Y esto también por la misma calidad de vida, ¿no? Que así como el paciente tiene derecho a decir, quiero ser atendido, también que tenga el derecho el paciente a decir, ¿saben qué? En una situación crítica, en una situación donde esté muy deteriorada mi salud, y aunque ustedes vean un posible pronóstico aceptable, yo no quiero pasar por ahí. Entonces, una de las cosas que, así como no hay que negarle al paciente la atención, tampoco hay que negarle la posibilidad de la decisión de que si se vea en una situación crítica, él diga, hasta ahí. Entonces, con eso yo sí quisiera terminar, ¿no? De esta otra alternativa que no ha sido considerada del paciente en cuanto no se le permite ejercer plenamente su principio de autonomía, porque se le está negando una parte de la información sobre la que también pudiera decidir. Dice, está diciendo Rafa, la muerte más solidaria del paciente y hay que humanizar la muerte, es cierto. Lo que estás diciendo, Jacobo, tienes razón, con bioética no consideró absolutamente nada para México, y esa es una gran deficiencia. No así la guía española, la guía suiza y la guía inglesa sí nos están hablando sobre la voluntad anticipada de finalmente decidir no usar el tratamiento. Y creo que en este momento es más que válido. Lo que está diciendo Jessica también creo que es importante. Estamos discutiendo netamente cuestiones éticas, pero estas cuestiones éticas nos van a meter seguramente muchos problemas legales porque las legislaturas no están acopladas a esto. Nada más que pensemos que estamos trabajando en este momento no bajo una situación ordinaria. Por eso empecé el diálogo hablando de fase 1, fase 2, fase 3 y fase 4. Ahora, Ajá. Sí, ahora bien, la voluntad anticipada sí está aprobada legalmente en México y tiene la perspectiva de que en paciente crítico se toma la decisión. En ese sentido, el otro día tenía una discusión, una plática, mejor dicho, con una persona que decía, es que nos podemos meter un problema legal. No, en México no. Tanto es así que todavía en el ambiente clínico se ve como, me voy a meter en un problema, pero en México prácticamente todas las legislaturas tienen esa voluntad anticipada sin necesidad de un notario público y se puede aplicar en el mismo hospital. Nada más que, y retomo otra vez, y a lo mejor esa es la diferencia que tenemos con España, con Inglaterra, con Suiza. Tal vez
están en nuestro inconsciente estos tabús culturales religiosos que no permiten hablar de estos temas también. Pero de qué es legalmente aceptable para el paciente crítico. Y ustedes saben que el paciente con COVID en cierto estado, en este 5% que se mencionaba al principio de una patología grave, puede ser considerado como un paciente crítico. Sí, nada más esa puntualización. Bueno, gracias, Jacobo. En Perú también, en Perú no es tanto como voluntad anticipada, pero sí como rechazo terapéutico, lo que está avalado en la ley de derechos de los usuarios de servicios de salud. O sea, usted le puede ofrecer una alternativa terapéutica y el paciente puede hacer rechazo. Y decir, no, como dice el anterior expositor, no quiero pasar por cuidados intensivos, yo no quiero que me intuben, no quiero someterme a todo eso, puedo rechazarlo y eso está avalado en la ley, ¿verdad? O sea, tampoco es un tabú por acá. De hecho, que muchas veces lo hacemos en la unidad de cuidados paliativos también. Dice el doctor Villacorta, referente al comentario que estaba diciendo Rafa, que lo primero que debemos de hacer es sincerar la capacidad de respuesta de la que disponemos, tanto recursos humanos, cantidad de capacidades, insumos, equipos de protección personal, medicamentos, equipamientos, y sobre esa base definir hasta dónde se puede atender al paciente afectado con COVID, cumpliendo criterios de movilización de la atención y una visión integral de la persona afectada. Gracias, doctor Villacorta. Ya nomás para terminar, fase 3, por lo menos México. No sé qué vaya a pasar con los demás países latinoamericanos, si nos quieren compartir, pero fase 3 implica necesariamente la intervención de los militares con nosotros, hablando bajo un proceso muy interesante que se llama en México el famoso Plan DN3. En realidad lo que estamos platicando es que desde la semana pasada, en específico en el Seguro Social, el ejército está tomando posiciones y esas posiciones están siendo no para atención, no nos van a ayudar para atención, nos van a ayudar para control de equipo de protección personal. Estábamos visualizando hace rato, estábamos a lo mejor ya alucinando, pero muchos de los profesionales de la salud en México lo que estamos haciendo es comprando nuestro propio equipo de protección personal, porque hay muchas veces que no vamos a tener equipo de protección personal. El ejército, para mis amigos militares, pues así lo voy a decir, lo siento. La visión que tienen los militares no es más que la visión que les pones enfrente sin tener una visión lateral. Y estaban visualizando qué va a pasar cuando los militares entren a los hospitales para estarnos controlando los equipos de protección personal con nuestros equipos de protección personal. Y con eso abro la pauta para que nuestros 5 invitados puedan dar sus opiniones. Creo que con respecto a lo que dices de los militares y el cuidado de protección personal, si tú compras algo que no viene dentro de los insumos de tu institución, lo ideal es que lo registres a tu ingreso para que sepan que tú entraste con eso y vas a salir con eso para que no haya un problema. Pues se oye bonito, pero lo veo complicado en la operatividad. Perú, no sé si tenga algo visualizado similar. Panamá tenga algo visualizado similar. Perú no tiene esa cuestión, los militares están para controlar afuera de los hospitales, las decisiones de los médicos siguen siendo médicos. El gran problema es que se trata de maquillar una suerte de déficit en general de camas y de cuidados intensivos y de respiradores y de equipos de salud, ¿no es cierto? Y se trata de maquillar que tenemos equipos de protección personal cuando no los tenemos, y esa es una de las cosas que está motivando que actualmente tengamos cerca de más de 80 médicos infectados COVID, uno fallecido, felizmente todavía no hay otros, pero también tenemos otro personal de salud que está cayendo justamente por la falta de equipos de protección personal. Pero los hospitales siguen manteniendo la autonomía médica, por decirlo de alguna manera, ¿no es cierto? O sea, los gestores de los hospitales distribuyen y gestionan los insumos que tienen dentro de sus posibilidades. Lo que pasa es que no tenemos una infraestructura obsoleta, inadaptada,
completamente deficitaria lo que demanda la población. Tenemos hospitales grandes, viejos e insuficientes. No tenemos equipos. La cantidad de profesionales que tenemos es sumamente exigua y para atención de pacientes críticos mucho más exigua. Esa es la gran realidad. Nosotros ya estamos viendo la subida ya los servicios críticos en la capital están colapsando. Ya estamos colapsados, ya tenemos, ¿cómo se llama? Cadáveres en los mortuorios que se están acumulando y ya estamos viendo la cosa muy fea. Luciano, Panamá. Bueno, yo al principio hablé fue de la situación de catástrofe y cuando hay una situación de catástrofe, estamos hablando de una ruina total de todo el mare magnum de lo que ha producido la situación de la enfermedad de la pandemia en este caso. Pero los recursos que tiene cada persona son propios en este caso y estamos muy similar a Perú. Lo único que nosotros no tenemos ejércitos, gracias a Dios. Entonces, al no tener ejército, nosotros también guardamos una autonomía dentro del equipo de protección personal. Hasta donde yo sé, nunca en ningún lugar va a haber de todo. Tampoco, nunca ninguna persona tiene derecho a todo. Así que nosotros creo que vamos a continuar en esta situación. Esperemos no llegar a una etapa de catástrofe. Aquí, a pesar de que Panamá es un país de 4 millones de habitantes, le voy a leer rápidamente cuántos casos tenemos. 4.210 casos al día de hoy, con 194 casos nuevos y 116 muertos. Hay 4 muertos médicos. Creo que solamente uno estaba ligado al tratamiento relacionado con el COVID, pero sí fueron por COVID, ¿no? Hay 122 recuperados, hay el equipo hay trabajo de hospitales, hoteles que se han ligado, se han convertido en hospitales, y hay muchas situaciones que han puesto en manifiesto las limitaciones de recursos que hay aquí. Y pienso que todavía está lejos el que la fuerza pública, por decirle de alguna manera, intervenga sobre nosotros a distribuir los recursos que se necesitan para poder trabajar como protección personal. No lo veo cercano. Gracias. Doctor Calleja, desde Chile, ¿nos quiere compartir su experiencia? Sí, bueno, buenas noches. Gracias por permitirme participar con ustedes en esta realmente muy interesante discusión que han tenido, ¿no? Bueno, yo aquí en Chile, soy de Venezuela, ya tengo años aquí en Chile. Me formé aquí con una maestría en bioética hace ya 20 años. Y bueno, yo he formado varias partes del comité. Yo ahorita estoy dirigiendo la Escuela de Medicina, donde estoy. Soy el director de la escuela. Y aparte de eso, soy el asesor en el servicio de salud, ¿no? Pero voy a hablar en muchos términos personales, a pesar de que tengo bastante información, obviamente, porque la manejo, ¿no?, privilegiada. Todos saben que nosotros en Chile hemos avanzado en esta fase y ya tenemos una transmisión comunitaria y efectivamente tenemos ahorita 9.252 casos, ¿no?, con 116 muertos hasta la fecha. Obviamente se tuvieron que avanzar en esta fase 4, ya tenemos transmisión comunitaria. Ahí se ha venido aplanando la curva, porque la idea, y ya lo habían mencionado ustedes anteriormente, es que se vayan enfermando progresivamente las personas. Sencillamente, ¿para qué? Porque sabemos todo que esta enfermedad, yo creo que el 80% de la población lo va a hacer. La idea es que como los recursos son limitados, sencillamente la idea es aplanar la curva y que los recursos sean suficientes para poder satisfacer la demanda que estamos teniendo. Hasta ahora lo hemos logrado. Aquí donde yo estoy, por cierto, es una de las comunas que más casos tenemos a diario. Se ha podido controlar un poco, ya tenemos los 900 casos y efectivamente 100 y tantos pacientes hospitalizados y todavía tenemos ventiladores para poder satisfacer todo esto. Lo cierto que, bueno, yo formo parte obviamente del comité de ética y hay varios datos interesantes que ustedes han conversado y que nosotros ya lo hemos discutido ampliamente y por eso participo casi en todas las conferencias de todos los países
y obviamente también con la gente del Reino Unido, de España, compartiendo experiencia con los otros comités de ética, ¿no? Y quiero resaltar algunos puntos desde el punto de vista de la reflexión, ¿no?, que nos ha llevado todo esto. Voy a dar una frase de Habermas, obviamente, donde lo que sí he aprendido y hemos aprendido todo esto, que jamás hemos sabido que éramos tan ignorantes como ahora. Y esto es lo que nos ha traído la pandemia. Lo otro, recordar también lo que hemos aprendido de Nietzsche en su libro Mentira y Verdad, sobre lo que está en cuestionamiento sobre la ciencia, ¿no? Y de la capacidad que el ser humano ha tenido con todo este conocimiento que ha construido, obviamente, y con la biotecnología. Definitivamente no nos ha servido mucho en este momento, porque hemos visto, y desde el punto de vista antropológico, que seguimos siendo muy vulnerables. Y vulnerables, y posiblemente hasta podemos tener una fase de extinción. Y eso es lo que nos ha hecho ver sencillamente esta pandemia. Y bueno, a lo que tengo oportunidad de leer el libro de Nietzsche, obviamente, Mentira y Verdad, cómo comienza, ¿no?, su relato, ¿no? Y nos hace esta pequeña reflexión. Y esto nos ha llevado sencillamente desde los comités de ética, obviamente, que hemos analizado esta situación para llevar a la praxis, ¿no?, de lo que tenemos también, porque como médico estoy en el hospital, por supuesto, ¿no?, también viendo la situación. Y es que nos damos cuenta de esa vulnerabilidad y esa fragilidad del ser humano, obviamente, donde la corporeidad es muy importante, pero sí donde los principios, sobre todo en esta zona, debe predominar lo público, ¿no?, sobre lo privado, lo colectivo, sobre lo individual y sobre ese hombre liberal y egoísta que estaba surgiendo con mucha fuerza, y eso hay que replantearlo. Y si esto es así, obviamente en las tomas de decisiones tenemos que siempre considerar esa dignidad que tiene el ser humano, y sobre esa fase abordar el caso. Y cuando digo abordar el caso, siempre vamos a estar en lo que hemos hablado y lo que se titula la conferencia de dilema. Yo podría decir que lo que yo he aprendido en bioética es que todo dilema debe convertirse en problema. ¿Y por qué problema? Porque si bien la mente humana es dilemática de por sí, porque bueno, es una forma de ejercer y actuar rápidamente, el hecho de convertir y nosotros partir de este canon de que el ser humano, obviamente, frágil, vulnerable y digno, que tenemos al frente, que tenemos que dar una respuesta, y al convertirlo en problema se nos abre ese abanico de posibilidades. Y en ese abanico de posibilidades, cuando estamos frente a algo, obviamente, si dijimos que va a predominar lo colectivo, lo público y sobre todo los principios de justicia, cuando estemos frente a algo, sobre todo en casos particulares, cuando estamos en las UPC, en las terapias intensivas, yo creo que la mejor, y ustedes lo han dicho muy bien, es que funcionen los comités. Aquí los comités han tenido un rol muy importante porque es la que permite ver, obviamente, ese ejercicio, ¿no?, que hacemos de deliberación en los comités de ética, que muy plantea, que nos permite abordar todas las miradas que hay que ver del problema, no solamente el problema biológico, sino el problema social, el problema, por supuesto, psicológico, emotivo, espiritual del paciente. Y los comités nos permiten hacer esto. Y de hecho, los comités estamos trabajando en forma como honoren y se activa inmediatamente para esto. Y esto ha permitido sencillamente que se estén capacitando el personal, porque en este momento ustedes hicieron una pregunta, de repente, y es muy común que cada vez que estamos en una conferencia, una charla, nos dan, ¿y qué hace usted con este caso? ¿Lo ventila o no lo ventila? ¿Le da RCP o no lo RCP? Yo a veces he aprendido a no responderlo porque son casos muy hipotéticos y la realidad es demasiado grande y rica y extensa y necesitaría más cosas para poder tomar una decisión. Y eso es lo que uno va aprendiendo. Lo importante, obviamente, es saber que todos somos hijos de nuestro tiempo. Todos. Es decir, y debemos ser responsables y dar cuenta de lo que estamos haciendo en este momento y responder ante eso. Porque a veces tenemos que estar solo porque el comité, obviamente, no se puede activar, pero ya por la experiencia y la capacitación que uno ha tenido, de repente uno cuando está tomando la decisión tiene que tener en mente que tener todo el cuerpo de bioética al lado. Es decir, yo siento que está el filósofo a un lado, el psicólogo, está el trabajador social, el representante, y tengo que como escuchar esas miradas que ellos pudieran tomar en el caso cuando yo estoy frente a este paciente. Y sería la mejor forma de abordar. Nunca va a ser completa, ya les digo, la realidad es rica, siempre nos va a quedar ese sinsabor de que, bueno, hubiéramos podido hacer algo más, pero por lo menos nos dimos la tarea, y eso es lo más importante, de haber considerado a este ser humano como un todo, como ustedes lo han dicho, en forma integral, y haber dado la mejor respuesta sencillamente pensando en todo. Nunca se va a poder satisfacer nada, porque al final nosotros los que somos, trabajamos en comités asistenciales, damos consejería, ¿no? Nunca somos, por supuesto, no es vinculante, a diferencia de los comités de investigación,
pero sí damos una tremenda asesoría para que esto pueda avanzar. Así que es lo que hemos podido ahorita trabajar realmente, y lo más importante, ya lo había dicho la profesora Virginia, no olvidarse que frente a estas situaciones que hemos tenido, también tenemos que activar todo lo que es el cuidado, y el ser humano necesita cuidado. Ya lo decía Aristóteles, obviamente lo decía Rousseau, el que no merita cuidado debe ser un dios o una bestia, ¿no? Dirían en su fase. Y cuando digo de cuidados, obviamente me refiero a cuidado total. La gente piensa que el cuidado paliativo es algo parcial. No, ya Cicely Saunders, obviamente la fundadora de toda esta teoría, ha establecido lo que es el cuidado total. Tuve oportunidad, por cierto, en Panamá de trabajar un poco con los pacientes con VIH, donde hacíamos mucho énfasis lo que establece la OMS, lo que significa los cuidados paliativos, y significa el cuidado total. Total me refiero yo, médico, biológico, social, espiritual, que debe meritar el paciente. Y frente a eso tenemos que estar, y tenemos que reforzar, y tenemos que estar atentos. Y eso nos permite, es cuando estamos frente al caso. No pasarlo de dilema, sino un problema, se abre el abanico y no es establecer que sí o no lo ventilo en el caso de lo máximo, ¿no? Por un recurso de última cama. Al que no lo ventile posiblemente le puedo ofrecer algunas otras cosas y mantenerlo en ese caso en el soporte o el cuidado total. Bueno, Gracias, doctor Callejo. Le agradezco los minutos y, bueno, disculpen que me haya extendido un poco. No, adelante. Ya estamos por terminar por el tiempo. Doctora Virginia, jefa de cuidados paliativos del Instituto Nacional de Salud del Niño en Perú. Gracias. Un comentario final. Lo que decía el doctor Calleja, no olvidarnos de la humanidad, ¿no? Somos seres humanos que atendemos a seres humanos. Y al final de la vida es donde tenemos que mantenerlo aún más. Está bien, la tecnología nos invade, queremos hacerlo mejor, le ponemos de todo, la bioseguridad nos abruma, pero no olvidarnos del ser humano que somos nosotros como profesionales de la salud, y del ser humano que estamos atendiendo y procuramos hacer lo mejor posible. Y a veces lo mejor posible no es lo técnicamente posible, lo mejor posible es el acercamiento humano. No me refiero a que esté cercano físicamente, pero es el acercamiento de mirar a los ojos y ver que esa persona nos quiere transmitir y que podemos hacer lo mejor para ellos. Nada más, doctor. Muchas gracias. Gracias, doctora. Muchas gracias por la invitación. Al contrario. Jessica Bravo, médico urgenciólogo, médico intensivista, vocera de IFEM para Latinoamérica. Tu comentario final, Jessica. Bueno, creo que primero lo que dijeron al principio es muy importante. No queremos héroes. Eso es bien importante. Si está bien normado que debemos de tener por escrito lo que no tenemos, o si lo que nos dan de equipo de protección personal está defectuoso, también tenemos que reportarlo por escrito. Si no está escrito, legalmente no tenemos ninguna defensa. Entonces, hagan sus escritos a sus jefes inmediatos de lo que les haga falta y de lo que consideren que no sea de una calidad adecuada. Y si no tienen el equipo, un consejo que por ahí me dieron es: no se puede poner en ningún lado de que no se puede atender al paciente por falta de equipo. Se tiene que poner que no estamos en una disposición adecuada de protección para la atención del paciente. Eso es bien importante en las materias legales. ¿Qué cosas nos quedan de importancia? Lo que decían ahorita, la humanización de la medicina, y que ya nos han dado algunas conferencias al respecto. Vamos a tener muchos pacientes que nos van a llegar al borde del final de la vida, y siempre ha sido muy importante para todos cerrar ciclos. Y en este caso va a ser muy difícil al no ver a sus familiares, que tanto ellos como pacientes como los familiares puedan cerrar ciclos. Ya nos platicaba nuestro compañero también venezolano en Perú, que falleció una pequeña de 10 años, sola, su mamá aislada. Y no creo que eso sea una cosa tan bonita. Entonces, sí utilicemos la tecnología para acercar a la gente. En el IMSS no lo permiten tanto. En el INER sí te dejan tener el celular adentro de los cuartos de cuidados críticos. Entonces, creo que eso es algo importante. Y tengan en cuenta que todas sus decisiones deben de estar basadas en lo que tengamos más actual de evidencia, aunque esté cambiando diario, porque esto es algo nuevo que pues realmente no
no vamos a tener la verdad hasta dentro de unos años, pero que tengan la evidencia más nueva que tengamos y más congruente, que también sea congruente con los lineamientos que nos está estableciendo nuestras instituciones y el gobierno. Tenemos que ser colaborativos y trabajar en equipo, aunque nos odiemos. Estamos hablando de trabajo y es trabajo en equipo por protección de nosotros mismos. Y siempre buscar la mayor seguridad y la mayor efectividad de los cuidados en los pacientes de acuerdo a la circunstancia de cada paciente. Gracias, Jessica. Luciano Guerra, de los médicos fundadores de Emergencias en Panamá, gerente en salud y docencia. Luciano. Sí, mira, primero que todo, pues me siento muy agradecido por haber participado con tantas personas que conocen mucho de este tema. A mí lo que más me orienta siempre es saber que un ser humano atiende a otro ser humano. Y es cierto, no somos héroes, no tenemos capas, somos médicos, no somos suicidas. Lo principal es darle el bien a la mayor parte, llevar el bien a la mayor parte de la gente, pero también ser preventivos, ayudar a todo aquel aquel ego que no conoce sobre cómo no llegar a caer en esta enfermedad. Tener bien mucho conocimiento de lo que es los cuidados hospitalarios adecuados, los cuidados ambulatorios que se deben tener, los traslados de pacientes que deben ser en forma adecuada y la protección de estos muchachos que también se exponen en el traslado de cada paciente. Y como dice bien la doctora, también los cuidados paliativos que se merece el respeto porque la muerte es parte de la vida. Yo creo que apenas hemos tocado una parte, la punta del iceberg, y falta mucho por descubrir y aprender de esta enfermedad. Yo por mi parte estoy muy agradecido porque esta noche he aprendido mucho de todo lo que ustedes están diciendo y créanme lo que haré lo posible por seguir transmitiendo este tipo de conferencias y este tipo de conocimiento. Muchas gracias, Francisco. Gracias, Luciano. Jacobo Arenas, filósofo, presidente del Sí, Comité de CLIMBA, de Investigación y Ética. primero también muchas gracias, doctor Francisco, por la invitación y también agradezco a todos por el conocimiento que han compartido. La situación sí es una situación inédita, como no se ve, ninguno de las generaciones vivas había visto una crisis así. Habrá que tomar decisiones. O como comités dar orientaciones, porque como bien señalan, no son vinculantes tampoco aquí en México los comités hospitalarios de bioética. Van a faltar elementos para tomar unas decisiones, otras no. ¿Podemos equivocarnos? Sí, y seguro va a haber equivocaciones, pero al menos tomar las decisiones más razonables. Y por las más razonables, este concepto de la razonabilidad es importante, es decir, que fueron las más adecuadas conforme a las circunstancias y las consecuencias de ese momento. No se vale juzgar esa decisión después. Tal vez a futuro se dirá, ¿por qué tomaste esta decisión si no fue la adecuada? Puede haber una N cantidad de factores que la decisión de haber dado algún tratamiento terapéutico a un paciente u otro no, sí, clínicamente puede ser equivocada por muchos factores. Pero lo que no a futuro, y yo estoy muy seguro que va a salir esto avante con este corazón de los clínicos que le están echando muchas ganas, es que sí van a dar razones de por qué tomaron esa decisión y por qué en su momento fue la más razonable. Equivocarse, va a haber muchas equivocaciones. Tener la disposición para tomar la decisión más razonable, creo que eso sí se puede realizar. Nada más. Gracias, Jacobo. Finalmente, Rafa Escalante. Rafa desde Perú es del Comité Institucional de Ética en Investigación y es asesor permanente de investigación e innovación del Colegio de Médicos de Perú. Rafa, tus últimos comentarios. Bueno, gracias. En realidad es un honor compartir
un foro con todos y con todos los que están presentes. En realidad, a veces los títulos no hacen mucho, más hacen los hombres que los títulos. Y el tema es este. Hemos tocado un asunto bastante peculiar. Es una enfermedad que ha llevado al hombre a ser solitario. El enfermo está solo en todo momento, no está su familia. El muerto muere, por decir así, no está su familia. Es dramático. Todas las enfermedades que conocemos, al menos la familia se acerca a verlo. Y la persona, el ser humano, sabe que tiene que despedirse. En cambio, en COVID-19 estamos viendo algo inaudito. El paciente ingresa, o sale, o no sale nunca y no lo ves. Ese es el dilema. Ese es el asunto. Tenemos que humanizar muchas cosas. El otro hecho que nos ha creado mucho es los médicos y todo el personal de salud. Nunca hemos tenido un rol político sobre las políticos saben las cuestiones del sistema de salud. Ahora estamos viendo cómo la no planificación, la no estructura ha hecho y ha golpeado toda Latinoamérica. No hemos tenido prácticamente en ningún país fase 1. Nadie ha planificado, nadie ha previsto. Tenemos un fase 2 muy corto. Pasó del 0 a una línea exponencial. Tenemos un fase 3 que estamos navegando. Todo el mundo está luchando solo. Cada país está utilizando todo lo que puede. Ustedes ya han visto las deslealtades de un país del norte bloqueando las salidas de ventiladores o mascarillas. Eso no es ético. Eso no tiene ningún principio. Por último, no vamos a tener el principio moral ni ético de una persona que construye un muro. Disculpen, pero es un tema difícil a veces de tocar. Yo creo que la decisión es difícil, pero debemos actuar con justicia, con equidad, con solidaridad. Tenemos que humanizar nuestra medicina. No podemos seguir actuando así tan frío. Y lo otro, yo creo que la autonomía del paciente es algo que debemos respetar en todo momento. Bien, en verdad felicito tu iniciativa de generar este foro y poderlo discutir. Yo creo que todos hemos aprendido aquí y lo que es fundamental, hemos sabido transferir parte de la humanidad a todos los que están presentes en un momento determinado. Gracias, compañero. Doctor Calleja, muchas gracias por acompañarnos. Todos los demás que nos acompañaron, gracias. Creo que lo he repetido muchas veces, estamos frente a un evento que no han visto generaciones. La última generación que pudo ver una pandemia fue en 1917, 1920, hablando de la gripe española, y en este momento ya ninguno de ellos persiste. Retomo las palabras que dijo Jessica. Estoy muy convencido que terminando esto, el mundo no será lo que nosotros conocíamos. Hemos estado evolucionando o involucionando muchas cosas. La medicina va a cambiar, la perspectiva de nosotros va a cambiar y pues los retos están ahí. Para el Chile que ya entró a fase 3, suerte. Perú, Panamá, México y todos los demás países latinoamericanos hermanos, suerte en lo que viene. Muchas gracias a nombre del Colegio de Urgencias del Estado de Guanajuato y también, si Luis me lo permite, en nombre de ALACET, gracias a todos ustedes por participar con nosotros. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.